¿Alguna vez te has sentido abrumado por tus emociones, como si las tormentas internas te arrastraran sin control? Quizás has experimentado esa sensación de ira, frustración o tristeza que aparece de repente, dejando una huella difícil de borrar. Todos hemos estado allí, en esos momentos en los que nuestras emociones parecen gobernar nuestra vida. Pero, ¿y si te dijera que hay un camino para liberarte de ese ciclo? Un camino donde puedes aprender a responder con sabiduría, no a reaccionar impulsivamente. Descubre cómo las enseñanzas del budismo pueden ayudarte a tomar el control y recuperar tu paz interior. El poder de mantener la calma, como las enseñanzas budistas ayudan a dominar nuestras emociones. Vivimos en un mundo cada vez más acelerado, donde todo parece estar diseñado para agitar nuestras emociones. El constante bombardeo de noticias, opiniones y conflictos nos empuja a reaccionar de forma inmediata, a menudo sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, las enseñanzas del budismo nos ofrecen una perspectiva diferente, un camino hacia la paz interior y la capacidad de mantener la calma incluso en medio de la tormenta emocional. Este enfoque no se basa en suprimir nuestras emociones, sino en comprenderlas y, a través de esta comprensión, aprender a dominarlas en lugar de ser dominados por ellas. En el budismo, las emociones son vistas como fenómenos naturales que surgen en la mente, pero que no son permanentes ni definitivas. Se comparan a nubes pasajeras en el cielo, pueden oscurecer el día, pero siempre se disipan. Esta metáfora es clave, ya que nos recuerda que, aunque nuestras emociones pueden parecer abrumadoras en el momento, no son algo con lo que debamos identificarnos de manera permanente. El primer paso en este camino es reconocer que las emociones, aunque poderosas, no nos definen. No somos la ira que sentimos, ni la tristeza que nos invade, ni la frustración que nos consume. Somos el observador de esas emociones. Las enseñanzas budistas nos animan a adoptar una postura de observación y desapego, lo que significa no aferrarse a las emociones ni dejarse arrastrar por ellas. Esto no implica reprimir lo que sentimos, sino tomar distancia suficiente para poder ver nuestras emociones por lo que realmente son, respuestas temporales a estímulos internos o externos. Cuando nos dejamos llevar por la ira, por ejemplo, no estamos siendo realmente nosotros mismos, estamos reaccionando a algo que nos ha perturbado, sin reflexionar sobre la causa real de esa perturbación. El budismo nos enseña que al observar nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas, podemos desactivarlas antes de que nos dominen. El concepto de atención plena o mindfulness es una de las prácticas centrales en el budismo que puede ayudarnos a lograr esto. La atención plena consiste en estar completamente presentes en el momento, sin dejar que nuestros pensamientos o emociones nos arrastren hacia el pasado o el futuro. Cuando practicamos la atención plena, nos volvemos más conscientes de nuestras reacciones emocionales en tiempo real. Podemos darnos cuenta cuando la ira comienza a surgir en nosotros, antes de que se convierta en un estallido descontrolado. Este simple acto de notar lo que estamos sintiendo, de reconocer la emoción en su inicio, es suficiente para darle espacio y dejar que se disipe sin causar daño. Además, el budismo enfatiza el poder de la pausa. En el calor del momento, cuando sentimos que nuestras emociones están a punto de desbordarnos, es vital detenerse y tomar un respiro. Esta pausa nos permite dar un paso atrás, observar la situación desde una perspectiva más amplia y decidir cómo responder de manera consciente, en lugar de reaccionar impulsivamente. Este acto de hacer una pausa no solo es una herramienta práctica para calmar nuestra mente, sino también una forma de recuperar el control sobre nuestras respuestas emocionales. Al practicar la pausa, nos enseñamos a no ser esclavos de nuestras emociones, sino a ser dueños de ellas. Otro aspecto fundamental de las enseñanzas budistas es el desapego. Este concepto puede ser malinterpretado como indiferencia o insensibilidad, pero en realidad, el desapego se refiere a la capacidad de no aferrarnos a nuestros pensamientos, emociones o incluso a las personas y situaciones. El desapego no significa desconectarse de la vida, sino más bien liberarse de la necesidad de controlar todo lo que sucede en ella. A través del desapego, podemos liberarnos de la frustración que surge cuando las cosas no salen como esperamos. Al soltar nuestras expectativas y apegos, descubrimos una calma interior que no depende de las circunstancias externas. La impermanencia es otro principio central en el budismo que puede ayudarnos a manejar nuestras emociones con mayor sabiduría. Según esta enseñanza, todo en la vida es transitorio, desde las alegrías hasta las penas, pasando por las emociones intensas. Cuando recordamos que nada es permanente, incluso nuestras emociones más intensas, encontramos consuelo y espacio para respirar.
En lugar de identificarnos con una emoción momentánea, podemos recordarnos a nosotros mismos que pronto pasará, lo que nos permite mantener una perspectiva más tranquila y equilibrada. La sabiduría budista también nos invita a ver nuestras emociones como maestras en lugar de enemigas. Cada emoción que experimentamos, ya sea de ira, tristeza, miedo o frustración, tiene algo que enseñarnos. En lugar de reprimirla o ignorarla, podemos hacer preguntas como, ¿por qué siento esto? ¿Qué necesito aprender de esta emoción? Esta curiosidad es una puerta al autodescubrimiento y nos ayuda a entender la raíz de nuestras reacciones. Al ver nuestras emociones de esta manera, dejamos de temerles y comenzamos a usarlas como una herramienta de crecimiento. Por último, el budismo nos recuerda la importancia de la compasión. Cuando enfrentamos situaciones que nos provocan emociones fuertes, como el desdén de alguien o una injusticia, la compasión nos invita a ver a los demás con ojos más comprensivos. En lugar de reaccionar con ira o defensa, podemos preguntarnos, ¿qué dolor está llevando esta persona para comportarse así? Esta perspectiva no solo suaviza nuestra reacción, sino que también nos ayuda a liberarnos del ciclo de la reactividad emocional. En vez de ser arrastrados por el dolor ajeno, respondemos desde un lugar de empatía y comprensión. En resumen, las enseñanzas budistas ofrecen una profunda sabiduría sobre cómo dominar nuestras emociones. Nos enseñan que no somos prisioneros de nuestros sentimientos, sino que podemos aprender a manejarlos con conciencia, desapego, compasión y paciencia. Al integrar estas prácticas en nuestra vida cotidiana, podemos encontrar la paz en medio del caos y responder con sabiduría a los desafíos emocionales que inevitablemente encontraremos. El desapego como camino hacia la libertad emocional, liberarse del sufrimiento y vivir con claridad. El desapego es una de las enseñanzas más profundas del budismo y, al mismo tiempo, una de las más malentendidas. Muchas veces asociamos el desapego con una desconexión emocional, como si se tratara de dejar de sentir o de no involucrarse en las experiencias de la vida. Sin embargo, el desapego no se refiere a desentenderse o volverse frío, sino a liberar nuestra mente y corazón del sufrimiento que proviene de aferrarnos a cosas, personas o expectativas. Se trata de reconocer que el verdadero sufrimiento no proviene de las experiencias en sí, sino de nuestra relación con ellas y de nuestra incapacidad para soltarlas cuando ya no sirven para nuestro bienestar. El concepto de desapego en el budismo está profundamente relacionado con la idea de impermanencia. Todo en la vida está en constante cambio, desde las emociones más intensas hasta las situaciones externas. A menudo, el sufrimiento que experimentamos proviene de nuestra resistencia a este cambio. Nos aferramos a momentos, personas y pensamientos, deseando que permanezcan estáticos, pero la realidad es que todo es transitorio. Las enseñanzas budistas nos invitan a aceptar esta naturaleza efímera de la vida y a soltar las expectativas y los apegos que nos atan al pasado y nos impiden vivir plenamente en el presente. Cuando aprendemos a soltar lo que ya no nos sirve, descubrimos una libertad emocional profunda que nos permite vivir con mayor ligereza y claridad. El apego no solo se refiere a las cosas materiales, sino también a los pensamientos, las emociones y las personas. Muchas veces nos identificamos tanto con nuestras emociones que llegamos a creer que somos esas emociones. Somos nuestra ira, nuestra tristeza o nuestra frustración. Pero cuando nos aferramos a estas emociones, las hacemos más grandes y permanentes de lo que realmente son. En lugar de simplemente experimentarlas como parte de nuestra humanidad, las tomamos como parte de nuestra identidad, lo que crea un ciclo de sufrimiento continuo. El desapego nos enseña que, aunque podamos sentirnos abrumados por nuestras emociones, no somos nuestras emociones, somos los observadores de ellas. Este cambio de perspectiva puede liberarnos del sufrimiento que proviene de la identificación con lo que sentimos. En las relaciones personales, el desapego también juega un papel fundamental. No se trata de no amar a los demás o de no involucrarnos en nuestras relaciones, sino de soltar la necesidad de controlar o poseer a las personas a nuestro alrededor. A menudo, nuestras expectativas y deseos hacia los demás son los que nos generan dolor. Queremos que nuestros amigos, familiares o parejas se comporten de una determinada manera, y cuando no cumplen con nuestras expectativas, nos sentimos frustrados, decepcionados o incluso resentidos. El desapego nos invita a soltar esas expectativas y a aceptar a los demás tal y como son, sin tratar de cambiarlos o poseerlos. Esta libertad no solo nos ayuda a liberarnos del sufrimiento, sino que también crea espacio para relaciones más genuinas y profundas, basadas en el amor incondicional y el respeto mutuo.
El desapego también tiene un impacto profundo en nuestra relación con las circunstancias de la vida. La mayoría de nosotros experimentamos un sufrimiento significativo cuando las cosas no salen como esperábamos. Un plan cancelado, un fracaso en el trabajo, una expectativa no cumplida. Nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser de una determinada manera, y cuando no lo son, nos sentimos insatisfechos, frustrados e incluso impotentes. Sin embargo, cuando practicamos el desapego, aprendemos a soltar nuestras expectativas y a aceptar las cosas tal como son, sin aferrarnos al deseo de que sean diferentes. Al hacerlo, encontramos una profunda paz interior, pues nos damos cuenta de que nuestra paz no depende de los eventos externos, sino de nuestra capacidad para aceptar y adaptarnos a ellos con calma. El desapego también está relacionado con el desapego del ego, ese falso sentido de identidad que creamos a partir de nuestras posesiones, logros, roles sociales o incluso de nuestras emociones. En nuestra sociedad moderna, muchas veces nos definimos por lo que tenemos o por lo que hacemos. Somos nuestra profesión, nuestra relación o nuestra apariencia. Sin embargo, estas identidades son limitadas y transitorias, y cuando las perdemos o cuando las circunstancias cambian, el sufrimiento sigue al sentimiento de pérdida. El desapego del ego significa comprender que, aunque nuestras experiencias son valiosas, no somos lo que poseemos ni lo que hacemos. Somos seres en constante evolución, mucho más grandes que nuestras circunstancias. Al soltar nuestra identificación con el ego, descubrimos una libertad mucho más profunda, una conexión con nuestra verdadera esencia que no depende de lo externo. El proceso de desapego no es algo que ocurra de manera instantánea, ni es una tarea fácil. En la vida diaria, cada uno de nosotros se enfrenta constantemente a situaciones que nos invitan a aferrarnos, ya sea a una relación, a un deseo o a una expectativa. Sin embargo, con la práctica constante, el desapego se convierte en una habilidad natural que nos permite vivir con mayor claridad y paz. Aprender a soltar gradualmente las cargas emocionales que llevamos, a dejar ir los recuerdos dolorosos del pasado y a liberarnos de las expectativas sobre el futuro, nos permite estar más presentes en el momento, experimentar la vida de manera más auténtica, sobre todo, estar en paz con nosotros mismos. Un aspecto importante del desapego es el reconocimiento de la libertad que ofrece. Al soltar lo que ya no nos sirve, creamos espacio para nuevas experiencias, nuevas relaciones y nuevas perspectivas. Cuando nos aferramos a lo que no podemos controlar, nos sentimos atrapados y limitados. Pero cuando aprendemos a dejar ir, nos abrimos a un mundo más amplio, libre de las cadenas del miedo, la ansiedad y el sufrimiento. El desapego no es una negación de la vida, sino una afirmación de nuestra capacidad para vivir plenamente, sin estar a merced de las fluctuaciones emocionales o las circunstancias externas. Finalmente, el desapego nos lleva a una vida más rica y significativa, pues nos permite abrazar la impermanencia de todas las cosas y vivir con la plena conciencia de que todo lo que experimentamos, tanto lo bueno como lo malo, es parte de un flujo continuo. Al practicar el desapego, descubrimos una paz que no depende de los resultados, sino de nuestra relación con ellos. Vivir con desapego no significa ser insensible o indiferente, por el contrario, significa ser plenamente consciente y abierto a la vida, sin aferrarnos al sufrimiento ni a la necesidad de control. Esta es la verdadera libertad emocional que el budismo nos invita a descubrir. Has dado el primer paso hacia un cambio profundo en tu vida. Ahora comprendes que la verdadera libertad emocional no viene de controlar lo que sucede a tu alrededor, sino de aprender a soltar lo que ya no te sirve. El desapego no significa abandonar el mundo o ser indiferente, es todo lo contrario. Es liberarte de las cadenas del sufrimiento, abrazar cada experiencia con apertura y vivir con la paz que reside dentro de ti, sin importar lo que el exterior te ofrezca. Este viaje no termina aquí, es un camino continuo de crecimiento y autodescubrimiento. Hoy has comprendido que el poder de transformar tu vida está en tus manos. ¿Estás listo para seguir practicando el desapego y vivir con más claridad, paz y amor? Recuerda, cada pequeño paso que tomes, cada momento de soltura, te acercará más a una vida de libertad emocional y serenidad. No dejes que el caos te controle. Elige la calma, elige el desapego, y haz de este viaje una verdadera transformación. Tu paz interior está esperando por ti,